Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. No se olviden de registrar la asistencia. Espero que se encuentren bien y vamos a empezar con las preguntas de la clase anterior para continuar en relación a lo que ya es la unidad 3 y 4 que nos falta, ¿no? Entonces, ahorita en este momento, por favor, ayúdenme en registrando su asistencia para poder arrancar, ¿no? Empezamos. Ángel Palate. ¿Está aquí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ya. ¿Qué debería considerar al momento de realizar un requerimiento funcional? ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? Ya, no hay problema. ¿Qué debería considerar al momento de definir y desarrollar los requerimientos funcionales? Estructura del manejamiento de los datos. No exactamente. Los requerimientos funcionales se basan primordialmente en las funcionalidades que necesita mi sistema, ¿no? O mi software, el que voy a desarrollar. Basado en eso, yo tengo que elaborar los requerimientos funcionales, ¿sí? Ahora, vamos con Alexander Palma. ¿Está aquí? Sí, profe, dígame. Ya, a ver, vamos. Dentro del modelado de negocio, ¿qué se debería considerar como primer punto dentro del modelado? ¿Me escuchó? El primer punto. No sé, sería algo así como los requerimientos, lo que se necesita para iniciar el proyecto, tal vez, algo así. Ya pasamos los requerimientos. Dentro del modelado de negocio, lo primero que yo tengo que conocer y describir es mis subsistemas de la institución, es decir, el organigrama funcional, cómo está organizado mi empresa. Esto dentro de un modelo de negocio o un modelado de negocio es necesario, ¿no? Vamos con Stephanie Tipac Taxi. Sí, Inge, dígame. Ya. Dentro del modelo de casos de usos del negocio, ¿qué se debe de considerar y cómo se lo deberá realizar? ¿Cómo, Inge? Dentro del modelado de casos de uso del negocio, ¿qué se debe de considerar y cómo se lo debería realizar? Puede ser el caso de uso
que debe describir qué debe hacer el sistema a desarrollar. Sí, en parte sí, pero ¿basado en qué se hace? Inge no se basa De en los tipos de usuario. un objetivo a alcanzar. No, a ver. Michelle creo que me dijo, ¿no? Sí, se basa mediante los tipos de usuario, ¿no? Yo tengo que saber qué tipo de usuario para poder elaborar el caso de uso. Entonces, dependiendo del usuario o del tipo de usuario, digamos, elaboro mi caso de uso. Teníamos el caso de uso administrador. Entonces, ese caso de uso de administrador, ese tipo de usuario, tiene diferentes funcionalidades. Entonces, depende mucho de los tipos, ¿sí? De tipos de usuarios que van a manejar dentro de lo que es el modelado, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta que para desarrollar los casos de uso en sí es del usuario. ¿Qué usuario voy a ocupar? Estos tipos de usuarios que voy a ocupar, ¿qué acciones van a hacer, no? O qué funcionalidades en el sistema va a generar. Eso en forma general, ¿no? Vamos con Sebastián. Cristian Méndez. No, no está. Mauricio Sailema. Dígame, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. A ver, dentro de un problema y solución, ¿qué debería contemplar dentro del problema y en la solución? Bueno, en el problema sería todo lo que vamos a realizar, o sea, lo que estamos por requerir. Por ejemplo, el problema sería todo bien detallado y todo el problema que tiene la empresa, ya sea una escuela. O sea, el problema es implantar bien el requerimiento que desearía poseer la empresa, y la solución sería ya detallado todo completo por parte de la solución que le vamos a dar, y el progreso que tendrá la empresa, yo que sé, la empresa o cualquier otro proveedor que acate todo el problema y en fin la solución. A ver, hay que entender muy en cuenta que el problema en sí es todo lo que todos los problemas, valga la redundancia, o todos los errores, defectos que me está ocurriendo actualmente, ¿no? No es que es lo que voy a desear en mi sistema, no. O sea, necesito primero redactar qué está ocurriendo actualmente y en la solución, ahí sí tengo que decir qué voy a resolver, cómo lo voy a resolver y para qué lo voy a resolver. Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta en la parte de estructurar ese formato o estructurar mi lógica, ¿no? Entonces, en forma general, les he hecho preguntas y les he ido corrigiendo. Es para que ustedes vayan viendo qué tienen que ir redactando en sus tareas, ¿no? Estas tareas que la tienen que cumplir, ¿no? El problema en sí tienen que redactar en una oración todo lo que me ocurre, ¿no? Todo lo que está ocasionando, tengo pérdida de dinero, tengo pérdida de tiempo, ¿qué más tengo? O sea, todos los problemas en sí, ¿no? Y la solución ahora sí, ¿qué sugiero? Desarrollar un aplicativo móvil, web, el cual me va a permitir a qué hacer, a qué detectar, a qué mejorar, qué va a cumplir, cómo lo va a cumplir y para qué lo va a cumplir, ¿no? Entonces decíamos que los requerimientos funcionales es todo lo que va a hacer mi sistema.
Pero hay que tomar muy en cuenta que también tenía los requerimientos no funcionales, los cuales el usuario no interviene directamente. Y sí el administrador o el desarrollador en sí que va a tener mi sistema. Entonces, eso se tiene muy en cuenta en esta parte. En el modelado de negocio nosotros manejábamos 2 puntos esenciales, lo que es el organigrama de la institución, que es mi primer paso, saber cómo está estructurada mi empresa, y luego los casos de uso. Dentro de los casos de uso es muy importante manejar los tipos de usuarios, ¿no? Estos tipos de usuarios van a tener diferentes acciones que cumplir. Un administrador no va a poder cumplir lo mismo que un usuario o un paciente. Entonces, eso es muy primordial. Vamos a continuar con la clase y veíamos en la cuestión del flujo de trabajo de soporte. En este era muy importante definir qué propósito, qué alcance y qué objetivos voy a tener. Aquí era lo primordial, viene a ser como la solución, ¿no? Entonces, ¿pero qué tendría que ser? En este caso, lo que queríamos hacer es un aplicativo, ¿sí? Para la ayuda de detección de enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuál va a ser mi alcance? Perdón. ¿Cuál va a ser mi propósito? Perdón. Desarrollar una aplicación. Aquí sí tengo que decir una aplicación web, una aplicación móvil, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Para detectar enfermedades cardíacas. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser mi alcance? Enfermedades cardíacas para personas entre, les pongo, 40 a 80 años de edad, que tengan problemas cardíacos básicos o similares. Bueno, aquí voy redactando en qué está enfocado, ¿no? ¿Y qué objetivos tengo? O sea, lo primero que voy a hacer, mis objetivos es como mi funcionalidad. Lo primero, que decía que primero debería detectarme, ¿sí? Detectar la imagen, perdón, la enfermedad cardíaca mediante la aplicación de test para la posterior, ¿cómo se podría decir? Sugerencia de medicamentos, creo que era caseros, algo así lo estaban enfocando, ¿ya? Aquí, ¿qué diferencia hay, no? Es que un objetivo, aquí les voy a poner los objetivos, siempre tienen que tener qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa estructura siempre la tengo que poner un objetivo. ¿Qué voy a hacer? Detectar la enfermedad cardíaca. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la aplicación de test. ¿Para qué? ¿O qué le voy a hacer? Para posteriormente la sugerencia de medicamentos caseros. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en un objetivo, ¿no? Que sea general, específico, en forma, ¿qué podría decir? Objetiva, común, siempre tiene que tener qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, ¿no? Esa es una estructura que nosotros siempre tenemos que tomar muy en cuenta en la cuestión de objetivos. Ahora, en la cuestión de suposiciones y restricciones, podemos decir que una suposición es de que los usuarios, ¿sí? Los usuarios siempre cuenten con internet. ¿Ya? ¿Por qué es una suposición? Porque voy a suponer que algo va a ocasionar. ¿Qué restricción yo puedo decir? Que el aplicativo, ¿sí? El aplicativo solo funcionará los días de lunes a viernes, ¿ya? ¿Qué más restricciones puedo poner? O sea, puedo poner lo que yo considere pertinente, ¿no? Pero, por ejemplo, este aplicativo que solo funcionará los días de lunes a viernes, va a ser complicado porque los fines de semana también necesitaría, ¿no? Entonces, pero son algo que me puede ocasionar. Ahora, una restricción, por ejemplo, es de que para usar el sistema,
¿sí? Para usar el sistema siempre se debe tener activo la localización o geocalización, que es el GPS, ¿no? Entonces, les pongo, ¿no? Dentro de los entregables. Ahora, dentro de los entregables de un proyecto, yo tengo que decir qué voy a entregar. Voy a entregar un manual de usuario, un manual técnico, les pongo una capacitación al personal o en forma general. Disculpe una pregunta. Todo. Dígame. ¿En las restricciones es lo que el usuario no va a poder hacer en la aplicación o como por ejemplo, así como decían en la anterior clase, si el usuario no, por ejemplo, le toma a broma, esta aplicación será detectado de manera rápida o algo así, y tendrá tal vez problemas? Sí, es que una restricción es algo que no lo va a poder hacer en aplicación, pero sí se podría considerar también aquí que, por ejemplo, si no lo usa de manera correcta, ¿sí? Una restricción va a ser que ya no podrá ingresar o no podrá utilizar el sistema si es que comete una infracción. Le pongo un caso, ¿no? Entonces, sí, viene a ser algo similar a que como usuario yo le diga, como desarrollador, le diga, puede hacer esto, pero solo hasta ahí puede llegar. Pero si llega a otra cosa más o hace otra funcionalidad diferente, puede tener una sanción, puede cumplir otro proceso, o no le dejo ingresar, o así, ¿no? Entonces, sí viene a ser algo similar, ¿no? Gracias, Inge. Ya. Entonces, bueno, en los entregables es lo que yo voy a entregar cuando finalice mi sistema, ¿no? O finalice mi desarrollo. De forma general les puse estos. Ahora, dentro de la estimación del proyecto, las estimaciones de los proyectos tenemos que tomar muy en cuenta. Primero, los recursos humanos, ¿ya? Entonces, yo para este sistema voy a necesitar 2 desarrolladores y un diseñador de base de datos, un diseñador de interfaces, como el director del proyecto, ¿ya? Pero cada uno de ellos yo tengo que, por los 2 desarrolladores a cada uno le voy a pagar 300, entonces por 2, 600, ¿no? Y a la final, bueno, esto lo hago por tabla, ¿no? Deberían hacerlo por tabla. Esperen un ratito. Insertar. Ya. Y voy suponiendo que nomás voy a gastar, cómo lo voy a hacer, qué lo voy a contemplar y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí es el valor unitario y el valor total. Supongamos que al diseñador le voy a pagar solo 400 y aquí 400, ¿no? Bueno, digamos que a la final el total me va a gastar $1,000, ¿no? Supongamos, eso lo van haciendo como supositorio, ¿no? En cuestión vuelta luego de software, ¿no? Puede ser que yo necesite en el software igual. Puede que necesite, no sé, un software de editor, ¿no? Entonces me vale, digamos, 200. También en sí solo lo que es el software de desarrollo, sí, el desarrollado, me va a costar unos 900. Igual, lo hago como aquí un total y voy estimando, ¿no? Que en su total gasté $1,100, ¿no? Y asimismo los recursos de hardware, y si algún rato necesito, digamos, en el hardware una computadora, una impresora, y en varios, por ejemplo, algunos útiles de oficina, como hojas y así, y lo voy redactando. Hago una estimación previa, ¿no? O sea, más o menos qué considero gastar en mi proyecto. Luego pasamos a lo que es mi cronograma del proyecto. Si recordaba, anteriormente habíamos manejado lo que es Monday, que tenía
una prueba base o una licencia básica para tener 20 días gratuitos y poder hacer esta planificación. ¿Qué ve dentro de la planificación? En sí, dentro de la planificación es muy importante que vayan las actividades, cuánto tiempo me demoré, cuánto realmente me estoy demorando, cuál es el avance y la figura. Ahora, dentro de estas figuras que nosotros vamos a manejar, otro software que yo les decía que era gratuito, pero también tiene su licencia pagada, es la que es de Microsoft Project, ¿no? Entonces vamos a trabajar con lo que es Project, ¿sí? Y arrancamos con esta parte, ¿ya? Microsoft Project básicamente está basado en Microsoft, ¿sí? El cual se lo va a manejar de manera sencilla, ¿sí? Eficiente para todos. Pero es muy importante que esta Microsoft Project en sí ya viene con un costo, ¿sí? Adicional para poder comprar y tener más beneficios. Dentro de los beneficios que yo considero es de que mantener al día fácilmente y poder ir gestionando en tiempo real, pero ya en línea, ¿no? Puedo mejorar tu visión con sus resultados con la inteligencia empresarial, ya que al momento de generar reportes estadísticos, cuando yo cancele esta licencia, va a tener un costo, tener las facilidades para poder utilizar este sistema o este software, perdón. Puedo ejercer el poder de innovar, ya que maneja o se automatiza directamente con lo que es mi correo de Microsoft y poder gestionar los diferentes, se podría decir, funcionalidades o procesos que me lleguen alguna notificación a mi celular y me diga que esta tarea está por cumplir o esta tarea ya se acabó o esta quedó en pausada o como lo quiera manejar. Esos son los beneficios de poder haber cancelado este servicio. Ahora, dentro de los planes en forma general que les voy a indicar, se manejan 3 planes, pero estos tienen diferentes costos y diferentes beneficios, que dentro de la vista de la cuadrilla, vista del panel, vista en escala de tiempo, vistas en diferentes formas, como informes, planes, estadísticas o diferentes acciones. Pero también tenemos la fase de gratuita en versiones anteriores. Pero, ¿qué son las versiones anteriores? Que tienen diferentes funcionalidades limitadas. Es por eso que dentro de los recursos de la plataforma, yo les habilité o está habilitado el instalador de Microsoft Project, el cual no tiene ningún costo, ¿sí? Para que lo puedan instalar. Ahora, dentro de lo que es el proyecto que yo les voy a facilitar el instalador, es una versión 2010. Porque actualmente, como les decía, me va a pedir que cancele un costo adicional. Si se dieran cuenta, al momento de inicializar, me va a pedir que yo active mediante una cuenta de Microsoft. Si no, caso contrario, este va a ser como un producto sin licencia. ¿Puedo trabajar sin licencia? Sí, sí lo puedo trabajar, pero como les indico, tienen ciertas limitantes para poder trabajar. Ahora, dentro de esta plataforma que yo lo genere o yo lo trabaje dentro de Microsoft Project, van a tener diferentes organizaciones como Word, ¿no? Si tienen en la parte de arriba, se tiene la barra de opciones o de herramientas para poder ingresar. En la parte general o más amplia va a estar la parte de organizar las actividades, ¿sí? Disculpe una pregunta. Dígame. ¿Sí usted está grabando la clase? Porque a veces se nos olvidan los pasos para guiarnos con la grabación. Sí. Sí, sí está siendo grabado. Déjeme confirmar. Sí, sí está siendo. Ya, no hay problema. Ya. Tengo bueno, al momento de instalar no es complicado porque solo me pide realizar o seguir los pasos de la instalación de Project, ¿no? Ahora, como continuaba aquí en la parte de, se puede decir, general, tengo mis actividades, pero estas se van a dividir en 2 partes, ¿no?
En la parte de izquierda van a estar lo que yo redacte y en la parte derecha va a estar mi diagrama o mi estructura de cómo va a estar organizado cada actividad. Ahora ese diagrama o esas figuras, cómo está estructurada cada actividad, la vamos a conocer como diagrama de Gantt. Ya van a darse cuenta que este diagrama de Gantt se va a poder ir relacionando por actividades y le va a decir, la actividad 1 está del 7 al 4 de abril, ¿ya? O del 14 al 21 de abril y así viceversa. Ahora, aquí también tenemos una escala de tiempo en la parte de acá arriba donde puedo decir, actualmente quiero empezar y hasta cuándo yo deseo finalizar. Como ahorita todavía no digo nada o no escribo nada, siempre va a estar la misma fecha. Si yo voy a ir cambiando aquí las fechas, obviamente en la parte de aquí va a ir cambiando, ¿no? Y vamos a arrancar con el primero, ¿no? Digamos que el primero voy a decir qué modo de programación voy a hacer. Si voy a hacer una programación manual, es decir, yo le digo cuándo empiezo y cuándo finalizo, o voy a hacer una programación automática. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente digo, quiero 2 días, entonces me calcula en 2 días cuándo debería terminar. Entonces vamos a empezar con la programación manual, ¿sí? Y aquí, si se dieron cuenta, ya cambió el tipo o la escala de tiempo. En nombre de actividad, ¿sí? Aquí me va a pedir el nombre que voy a cumplir. Voy a decir que voy a hacer la fase inicio, ¿no? Dentro de la fase inicio, yo le voy a decir que la duración va a ser de 2, 3, 4 días. Como es una programación manual, no es que me va a calcular automáticamente las fechas. Entonces yo tengo que decir, va a comenzar o desde el 15, o puedo decir desde el 19 o desde la otra semana. Lo que sí automáticamente ya me va a calcular es los días que diga 3, ¿no? 3 días va a ser, es decir, de lunes al martes va a cumplir con este proceso. Pero como la fase de inicio no se va a demorar 3 días, sino 15, yo le puedo escribir, ¿no? Y ya se me va pintando. Este es mi diagrama de Gantt. Digo, de aquí a acá voy a cumplir. ¿Ya? Ahora voy con otra. Digo que voy a hacer vuelta a otra programación automática. Cuando yo lo ponga automáticamente, esta me va a ir calculando. Pero puedo decir que empiece igual desde esta misma fecha o posteriormente. Voy a decir que la otra fase, vamos a ir continuando con como estábamos trabajando con el documento, ¿sí? Era con la parte de requerimientos, porque esa es la que me va a decir qué debo de cumplir, ¿no? Entonces, en la fase de 1 vienen los requerimientos. Definición de requerimientos, ¿ya? Ahora, aquí igual le voy a decir que esté dentro de la fase inicio. Pero estos requerimientos yo me voy a demorar 3 días, ¿ya? Después de la definición de requerimientos, ahí sí voy a cumplir mi primer requerimiento, que sea funcional, ¿no? El requerimiento funcional dice que como usuario necesito ingresar mediante un código de acceso que será emitido mediante correo electrónico. Primero, selecciono que sea automática. Perdón, di doble clic. Ya, y aquí voy a escribir, como usuario necesito ingresar al sistema mediante una clave de acceso y así, ¿no? Entonces, pero yo aquí le puedo decir una cuestión, que después de haber definido los requerimientos, después de esa, ahí cumpla la historia de usuario. Entonces, para eso se los reconoce como predecesoras. Es decir, ¿qué me debería anteponer para cumplir este requerimiento? Entonces, yo aquí le voy a poner el número que está en la fila, ¿no? Digo 2 y le digo Enter. Cuando le digo 2, ya dice que debo de primero cumplir esta fase de requerimientos para luego cumplir la siguiente.
Y ahí sí digo 2, 3, 4, 5 días y enter, ¿no? Luego, puedo seguir continuando y digo que el otro requerimiento que era de tener un botón de emergencia. Igual, doy programación automática, crear un botón de emergencia, ¿ya? Igual le puedo decir que ahora ya no sea la 2, sino sea la 3, la predecesora. Pero sí puedo decir que yo puedo realizar las dos actividades a la vez, porque yo le digo, esta actividad cumple un desarrollador y esta actividad puede cumplir otro desarrollador. Entonces también sí le puedo colocar dos. Entonces, ¿qué significa? Que voy a cumplir en esas fechas dos actividades. Que la una se pueda demorar 2 o 4 días, igual no interviene. Y así puedo ir creando. Digamos que el otro era visualizar las enfermedades. ¿Ya? Si se dan cuenta automáticamente, si yo solo le escribí y no seleccioné el modo, ya me reconoce como manual. Pero si le reconozco como automática, ahí sí le puedo decir, es la predecesora de la 3 y 4, cuando sean de dos actividades. Pongo 3 y 4, es decir, que cumpla las dos actividades para recién hacer la otra. ¿Cómo la separo? Con la coma, ¿no? Y ahí digo visualizar, me voy a demorar 10 días o 8 días, ¿ya? Y la voy generando. Si se dan cuenta, el diagrama de Gantt me va a permitir ir viendo cómo está realizando o cómo está generándose. Ahora, dentro de esta fase, digamos que ya me sobrepasé, ¿puedo variar? Sí, sí lo puedo variar, que digamos ya ahora sean 20 días y cambiarnos, ¿no? Si se dan cuenta, ¿sí? Ya aquí la escala de tiempo ya varió porque va a arrancar el 22 y va a finalizar por el momento el 16 de abril, ¿no? Entonces yo puedo ir generando. Ahora, digamos que yo ya arranqué y voy a hacer con esta actividad que ya hice. No es que pueda seleccionar acá, sino yo tengo que seleccionar la parte de aquí o dándole doble clic. Ahora, al momento de tener esta actividad, yo le puedo dar clic derecho, ¿sí? Y puedo darle en información. Cuando le digo en información, va a tener diferentes configuraciones para la misma. Y lo que va a decir, ¿cuál es el porcentaje completado? Puedo decirle que ya sea un 30%, ¿ya? Puedo decir que oculte la barra, muestre la escala resumida. Puedo cambiar de nombre, puedo ponerle una prioridad, puedo inactivarle, por ejemplo, digamos, yo le inactivo. ¿Qué va a pasar? Es de que esta está realizada, pero ya está dicha, ya está ejecutada más o menos, ¿no? Voy otra vez a información, voy a decirle qué predecesoras, como les digo, puedo ingresar 1, 2, 3, 4 aquí, puedo ir seleccionando, no solo con el ID, ¿sí? Porque aquí le pongo el 3, no existe porque no tengo anteriormente, pero si le pongo el 1, ahí sí va a existir, ¿no? En recursos es muy importante ir almacenando qué recursos voy a ocupar en cada una de las actividades o tareas que se van a cumplir. Aquí va a decir no existe ningún requerimiento, ningún requisito, ninguna unidades, ni nada, ¿no? Porque no he gestionado estos recursos. Ahora, puedo ir también a avanzadas y le puedo decir, agrégueme una restricción desde el comienzo al final, antes posible, no al finalizar antes, qué tipo de tarea va a ser, de duración fija, qué calendario se va a manejar, 24 horas, estándar, turno de la noche, ¿sí? Notas, ¿qué notas adicionales yo le puedo hacer? Si recuerdan, al momento de en Excel, ¿sí? Una fila, una columna, la puedo ir agregando una nota, algo adicional, y campos personales, ¿no? Ahora, digamos que yo ya tengo aquí, pero me falta agregar otras opciones, otras disponibilidades, ¿sí? Voy a dar clic derecho en la última o en la que yo desee y diga insertar columna. Al momento de insertar columna, yo tengo todas estas posibilidades de configurar.
¿sí? Costos, duraciones, estados, fechas, hay marcas, pero vamos a ir viendo una de... veamos una de costos. Sí, hay recursos también por aquí, debe de estar recursos. Está organizado de forma descendente. Tenemos sucesoras también para saber cuál después de la mía, de mi actividad, cuál la cumplo, cuál la realizo. Sí, voy a poner una en general, ¿no? Digo costo. Entonces digo, ¿saben qué? Esta voy a tener el costo de $100. Sí, $100. Esta me va a costar $500. Esta 400, esta $20 y esta $150, ¿no? Puedo ir agregando, ¿no? También en la parte de cada una de las tareas que yo seleccione, yo le puedo ir agregando ya un avance, 75%, un 50% en la barra de formato de cada uno. Ahora, ¿qué pasa si ya tengo el diagrama ya realizado? También hay ocasiones que me van a pedir otro tipo de diseños para poder visualizar de mejor manera. Entonces aquí en la barra de formato puedo visualizar en calendario. Me visualiza como un calendario normal por mes, por semana, personalizado si yo requiero. Puedo ver por diagrama de red. Aquí vienen a ser como similares a una tabla, o base de datos, que me dice, ¿saben qué? Esta tarea, les pongo un caso, tiene cuándo empieza, cuándo finaliza, qué identificador tiene, cuánta duración tiene. Sí, estos son los diagramas de red que les saben pedir en algunas ocasiones. Tiene uso de recursos. Yo aquí, le puedo decir que tenga 3 horas, está 6 horas, está 20 horas, y así, ¿no? Puedo ir gestionando. Para que se me va a ir cuadrando, se me va cuadrando en todos los días esa distribución, ¿no? Digamos 3 horas. Entonces, un día 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos hasta cumplir las 3 horas. En 20 horas, digo, va a cumplir 8 horas, 8 horas, y así me va a ir distribuyendo. Otro tipo tenemos el de escala de tiempo, que era el que veíamos, ¿no? El formato de recursos, yo puedo ir generando diferentes recursos con costos y le agregando diferentes opciones. Tengo lo que es el formato de tarea, porque yo aquí digo, la fase de inicio, ¿qué recurso va a ocupar? ¿Ya? ¿Qué necesito agregarle? ¿Qué trabajo tengo? ¿Qué retraso? Y las demás acciones. El GAN de seguimiento. El GAN de seguimiento viene a ser algo similar al anterior, pero aquí ya me sale con el porcentaje, que yo les decía, este es el 0%, 100%, cuánto he avanzado en cada una, ¿no? Gráfico de recursos. Bueno, actualmente no estoy utilizando recursos, por lo cual no se va a visualizar, pero si yo estuviera ya aquí asignado, ya me saldría. Hoja de recursos. Entonces yo puedo aquí, en esta hoja de recursos, yo puedo ir haciendo, ¿no? Poniendo recurso humano. ¿Qué tipo va a ser? De tipo trabajo, material o costo. Trabajo, ¿no? ¿Cuánto es qué etiqueta va a tener? Si no va a tener, grupo. ¿Cuál es la tasa? Digamos que la tasa es de $10. Tasa de horas extras son de $20 y el costo es de 10, ¿no? Prorrateo y estándar. ¿Puedo gestionar otros recursos? Sí, recursos, digamos que aquí pongo útiles de oficina, ¿ya? Este va a ser de tipo material. La capacidad puede gestionar un 100%, un 0%, cuánto me va a costar. Digamos que vamos a manejar $200 y el costo unitario va a ser de $120, ¿no? Y puedo ir gestionando todos los recursos.
Al momento que yo ya regrese aquí a la parte de uso de recursos, yo puedo ir gestionando, ¿no? Aparte de la tasa, puedo ir agregando acá otra columna que ya permita gestionar los recursos, ¿no? Otra que teníamos, regresé a la de GAN, organizador de equipo, ¿sí? Yo puedo decir, el equipo 1 va a estar en la tarea 1 y en la tarea 2. El equipo 2 va a estar en otra tarea. Y puedo restablecer valores, guardar vistas y agregar más vistas. Voy a regresar al diagrama de GAN que tenemos, ¿no? Cada una de ellas. En estas es muy importante que también tengo la opción de inspeccionar. Les puedo agregar advertencias, sugerencias y problemas en el caso de ser necesario. También puedo en esta cuestión desplazarme, es decir, de una a otra actividad ir moviendo. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviera, ya tuviera completo, ¿no? Aparte de la tarea, voy a recursos. En esta parte de recursos yo puedo hacer lo que les decía anteriormente. En proyectos tengo lo que es cambiar tiempo de trabajo, calcular el proyecto. Aquí es muy importante que al momento de calcular el proyecto me va a decir cuánto tiempo me estoy demorando, que es, por ejemplo, 10 días, 30 días, 20 días, ¿no? Luego en vistas viene a ser algo similar que ya estábamos viendo en cómo puedo ver en diagrama de Gantt, de red o de diferentes. Hacer filtros, agrupar, por qué quiero ver, si por días, por ejemplo, puedo ver por horas, ¿no? Entonces aquí se cambia la diferencia de visualizar por semanas, ¿no? Puedo ver por periodo de 10 días, por meses, trimestres, en el caso que sea algo muy, muy extenso, ¿no? Puedo ver el proyecto total o completo como un zoom, ¿sí? General, un zoom en forma general. Luego tengo esta opción que me dice Acróbata, es siempre y cuando yo tenga activo o instalado lo que es Adobe Acróbata para poder de este documento que está generar un PDF, ¿sí? Y ahí sí se me genere el documento como captura de pantalla y se forma en PDF. Luego en formatos, sí, en esta parte de formatos yo puedo agregar cuadrillas, puedo insertar columnas y lo primordial puedo cambiar de colores, ¿no? Puedo ir variando en el color que yo mejor desee. Es como un tipo Word, Excel que cambio de colores y pueda ir definiendo, ¿no? O ir generando las líneas bases, los atrasos, ¿sí? En el caso que se dé, poder agregar algún estilo, ¿sí? Ahí ya se cambió de tipo de letra. Le puedo poner negrilla en el caso de ser necesario para mejor visualizar, ¿no? Pero puedo ir generando diferentes procesos. Así como tiene Word, así como tiene Excel, también tiene en la parte inferior, ¿sí? Tiene el zoom, hacer más grande, más pequeño, en diferente diseño, el diseño GAN, el uso de tareas, el uso o organizador de equipo, los de recursos y puedo regresar, ¿sí? Esta plataforma, lo que es Project, me permite hacer muchas cosas, muchas acciones que posteriormente ustedes van a ir viendo que puede ir generando o gestionando diferentes procesos. Para cuestión de informes que les va a salir aquí en EDT y informes visuales, ¿no? Es siempre y cuando tenga pagada o por lo menos tenga una licencia, ¿sí? En comparar proyectos, sí los puedo comparar también con un proyecto que ya tenga anteriormente. Por ejemplo, tengo 2 archivos y lo comparo por tabla de tareas, por tabla de recursos, como lo quiero comparar y lo acepto y hace una comparación. Hay muchas actividades o muchos productos opciones que están aquí desactivadas por lo primordial, por ejemplo, es de este informe. Es muy importante porque este informe ya me saca por costos, por recursos, por algunas acciones.
hay que tener la licencia. Ya les voy a buscar una licencia para que podamos ir viendo cómo gestionar este proceso y poder ir viendo. El proyecto es muy importante que lo guarden, no es igual con los otros procesos de gestionar las actividades. Y si no, poderme descargar con el PDF que les decía con Acrobat, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, en esta cuestión? ¿Alguna pregunta? Profe, tenemos que usar este programa para las tareas, ¿verdad? Si lo quieren, no es obligatorio para estas tareas que van a hacer, no. Para la siguiente, de la otra unidad sí es necesario, pero si no lo tuvieran o no pudieran instalarlo, tenemos la otra plataforma que es Monday, que les decía que esa es en línea, se necesita internet y se puede gestionar, ¿sí? O sea, tienen que utilizar una plataforma que les permite gestionar los recursos, gestionar los proyectos, la planificación, eso más que todo. Si consiguen otra, hay muchas. ¿Nos podría enviar el link para descargar al WhatsApp, al grupo, por favor, Inge? Ya, a ver, les mando el link, ¿no? Sí está compartido en la plataforma, pero con todo les mando al grupo. Sí, para el enlace de descarga, para que puedan ver el Microsoft Project. ¿Alguna pregunta adicional? O sea, las tareas que poseemos hasta el 26 de marzo, podemos terminarle como tal, lo hicimos anteriormente, pero en las siguientes que vienen, ahí sí podemos coger la aplicación que nos está indicando, Inge. No, a ver. En esta tarea, pueden utilizar cualquier gestor de planificación, cualquier herramienta. ¿Por qué no les digo que hagan en Word, como hacían antes? Pusieron en Word las tablitas y ya está. No es lo mismo porque aquí ya me sale un diagrama, una estructura de cómo está organizado. Entonces puede ser cualquier gestor. Que les digo, uno es Project, el otro era el Monday que estábamos utilizando. Hay otras plataformas como Rap, que también me permite gestionar proyectos. Hay muchas plataformas en línea que puedan generar. Lo que sí les pido es que gestionen o generen una herramienta de planificación de proyectos, ¿sí? Eso sí les pido. No les pido que hagan un Word porque no les sirve mucho en cuestión de dar el seguimiento a la planificación, ¿no? Es por eso, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? A ver. No, de mi parte, no. Ya, gracias. Entonces, la misma tarea 7, sí, ya hemos visto resuelto toda la actividad 7 en un ejemplo práctico se podría decir, de lo que ustedes enviaron en forma general, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros redactamos en una actividad 7. Ahora, en una actividad 8 es continuar la misma tarea, pero con las siguientes fases. En la actividad 8 les va a pedir nuevamente lo que es el problema, la solución y los requerimientos, para de ahí arrancar con la fase de construcción, en la cual aquí la primera es incluir un manual de usuario, que es lo cual debería incluir 3 requerimientos funcionales. ¿Qué va a decir? Por ejemplo, una captura de pantalla, les pongo, digamos que registre la base, el cronograma, digamos, ese es un requerimiento. Ya, entonces captura el requerimiento y digo, primero, el primer requerimiento es registrar la base de los requerimientos, valga la redundancia, y que permita generar tal. Va redactando el párrafo de qué hace esta actividad, ¿no? Luego, 2, hace esta otra actividad, 3, realiza esta otra actividad. Son 3 capturas. No tienen desarrollados, no lo van a tener, ¿no? Pero sí van a poder buscar en internet
capturas de pantallas de sistemas similares. Por ejemplo, un sistema de facturación capturan el requerimiento de generar la factura, entonces capturan esa pantalla, copian esa imagen y describen, hacen una pequeña descripción, que lo mucho debería tener mínimo 3 líneas, ¿no? En cuestión de las pruebas, aquí van a simular, ¿sí? Hacer un párrafo de 5 líneas en las cuales van a simular que ya probaron este sistema. Entonces, digamos, el sistema de detección de enfermedades cardíacas se ejecutaron 5 o 4 pruebas en las cuales se presionó el botón de emergencia y se demoró en responder 5 minutos y van redactando, ¿no? ¿Qué pruebas se pueden considerar en mi sistema, no? Presiona el botón, ingresar al sistema, me enviaron el correo electrónico y voy redactando. Y en el entorno de trabajo, aquí voy a decir, ya, para el desarrollo del sistema, ¿sí? Se va a emplear, ¿sí? El lenguaje, les pongo Java, y el framework Printface con Laravel. ¿Ya? Laravel. Con un motor de base de datos, SQL Server, bueno, y un editor de texto o un gestor de texto, ya, editor de texto NetBeans y un servidor les pongo, ¿no? Puede ser que necesiten servidores, impresoras, bueno, algo que necesite. Y en el flujo de trabajo, ¿sí? Ahí es qué pruebas, qué implementación se dieron. Vienen a ser con las herramientas, ejemplos, ¿no? Cómo puedo instalar NetBeans, algún proceso, o instalar SQL, alguna configuración de un párrafo de 3 líneas. Al igual que las pruebas que se hicieron para estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para instalar NetBeans hice tales pasos en forma general. Y las pruebas que yo ocupé es de probar primero que se cree un proyecto, las cuales fueron exitosas, o me pidió primero que instale lo que es algún servidor, algo que me necesite. Entonces, esto va enfocado a las herramientas, ¿no? Pasos, por ejemplo, para instalar NetBeans, ¿sí? O Java en sí, y qué pruebas se hicieron para la instalación, ¿no? Enfocadas son las dos mismas a la vez, ¿no? Si yo digo voy a instalar NetBeans, ¿qué proceso lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué pruebas lo obtuve? ¿Sí? Esas dos actividades están enfocadas a al mismo problema y solución. Las dos son entregadas hasta el 26 de marzo, es decir, la próxima semana, si no me equivoco. Sí, hasta la próxima semana que la puedan cumplir, ¿no? Estas dos actividades y terminamos con la unidad 3 y arrancamos con la unidad 4, que la unidad 4 está enfocada a un ejemplo práctico de la metodología, pero con una metodología ágil, ¿no? En esta nos vamos a fundamentar bastante en lo que es cómo elaborar una historia de usuario, cómo elaborar una tarea de ingeniería, porque sí me di cuenta que en las actividades de la unidad 2 estaban, realmente no se lo había comprendido porque lo estaban haciendo no tan bien, ¿no? Entonces vamos a fundamentar en eso para ir trabajando, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda referente a las actividades? La grabación se va a subir ya a la plataforma, ¿verdad, Inge? Sí, ya las voy a subir. Ahorita están actualizadas todas, los recursos y actividades, todo están subidos. Ya, Inge, porque el foro también estaba de activar, Inge. ¿Cuál foro? El de la actividad 7. En la actividad. Ya estaban activos.
Con ¿Ya todo le estaban voy a... activos, Inge? Sí, ya estaban todos activos, porque lo que me faltaba era la lección que les decía que no les había activado todavía, pero ya les activé. Entonces, sí están activos todos los foros, todas las actividades. No se olviden de en las actividades no calificadas, debían poner el problema en sí. Si los iban a hacer en grupo o individual, no habría problema, ¿no? Entonces, sí, sí están activos los foros, todo. Eh, Está hasta el 26 que lo puedan subir, sí, las tutorías, todo. Sí están activos los dos foros para que lo vayan realizando. Ahorita ya activé, sí, les voy a compartir la pantalla. Ya activé en la unidad 4 porque ya arrancamos con la unidad 4 y esas solo van a estar enfocadas solo los dos temas. El contenido porque la siguiente semana arrancamos con las actividades igual. Y con eso terminaríamos el parcial. Sí, entonces ya nos falta poco. Estamos ya más o menos a casi, sí, a un mes y medio, más o menos a un mes exactamente de terminar el parcial, porque ya a finales de abril ya dan los exámenes finales. Sí, entonces tener mucho en cuenta. La semana anterior tuvimos la reunión de seguimiento con los estudiantes de bajo rendimiento. Tenían la semana anterior para poderse igualar, justificando. Entonces, en esta semana he de revisar las actividades pendientes que me falten y ya posteriormente se les irá informando a los correos electrónicos en el caso que me hayan enviado alguna tarea. Eso en esa parte, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo vayan realizando. No se olviden que lo realicen a tiempo antes de que se termine el parcial. Sí, porque se termina el parcial y cerramos el semestre y se entregarían notas y se cierra la plataforma, ¿no? Entonces, eso, no se olviden participar en actividades no calificadas, tienen puntos adicionales y eso nada más. Agradecerles por la asistencia y si no tenemos más dudas, nos veríamos la próxima semana. Ya. Pasen bien, Bueno, hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Bueno, ingeniera, gracias. ¿Encargada qué es? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe qué hay? Está puesto mal. La cantidad.